entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Abordemos la lección número 12 de la guía de estudio de la Biblia con el cariño característico de ese maestro que quiere edificar el cuerpo de Cristo. No olvides revisar los links de descarga en donde podrás encontrar mi bosquejo de la lección, los diferentes audios para varias plataformas como Android y iPhone y por supuesto el voto de unidad. Y hablando justamente de esto, digámosle a la clase para repetir juntos: por la gracia de Dios, no permitiré que ninguna de las cosas que puse en la lista, ni otras que puedan sumarse en el futuro, impidan jamás mi unidad con la iglesia del Señor, su pueblo remanente. Y con esto en mente, calentemos el aire de nuestro globo aerostático para ascender hacia el análisis de nuestra lección de esta semana. Cuando puedan, abran su folleto de maestros en la página 144, donde encontraremos El sábado enseñaré. Recuerden que una de las cosas importantes que tenemos que ver son los objetivos, saber, sentir y hacer, donde le diremos a la clase lo que queremos que quede en su mente, su corazón y sus manos. Y antes de arrancar con el ciclo del aprendizaje, permítanme compartirles que me siguen llegando noticias extraordinarias de maestros que me manifiestan el hecho de que en sus clases ya se está utilizando con extraordinarios resultados el ciclo del aprendizaje. Por otro lado, hay algunos maestros que me dicen: mi clase tiene ese tipo de estudiantes tradicionales que no les gusta que se le cambie de un sistema en el que por mucho tiempo han estado trabajando. Déjame decirte que si insistes un poquitico con el ciclo del aprendizaje, muy pronto esos estudiantes estarán gozando de una nueva tradición: estudiar de la manera en que aquí estamos recomendando. Así que la recomendación es que lo más temprano que puedas les enseñes en qué consiste el ciclo del aprendizaje. Por ejemplo, Motiva le da énfasis a la importancia de la lección. Explora les manifestará las enseñanzas clave. Aplica les ayudará a integrarlas a la vida y por supuesto Crea les impulsará a compartirlas con los demás. En lo personal, a mí me encantaría tener un maestro que oriente la clase de esta manera. Y para terminar de redondear esta parte, permítanme recordarles que en un par de semanas estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Me muero de ganas por estudiar este maravilloso folleto de escuela sabática. Se me hace agua la boca y me vibra el alma con la idea. Ok, maestros, comencemos con el ciclo del aprendizaje y su primera fase, que es Motiva. Para quienes están llegando nuevos a la audiencia, permítanme mencionarles que Motiva busca tres cosas. Número 1, introducir la lección. En segunda instancia, resaltar la importancia de la misma y por último, crear el ambiente adecuado para conversar de ella en grupo. ¿Y cómo logramos matar esos tres pájaros de un solo tiro? Muy sencillo. El folleto de maestros tiene cada semana una sección que nos ayuda a eso. Se trata del diálogo inicial. Para esta semana lo encontramos en la página 145 y consiste en un relato que nos permite a nosotros comenzar con la clase. Entre paréntesis, permítanme darle una ayuda a aquellos maestros que no tienen acceso al folleto físico con el material auxiliar para ellos. En la descripción de este programa encontrarán un enlace que los llevará directamente a un sitio del cual lo pueden bajar en formato PDF. Volvamos al relato del diálogo inicial.
En esta ocasión se nos habla acerca de Mahatma Gandhi, un extraordinario líder hindú que ayudó para que su país se independizara de Gran Bretaña. Y lo más interesante es que en esta independencia no se disparó ni una sola arma, sino que se realizó mediante un movimiento llamado resistencia pasiva. Gandhi fue uno de los más extraordinarios ejemplos de liderazgo servidor. Se dice que él se ofrecía para ayudar a individuos a quienes los demás evitaban, como los leprosos o los enfermos de tuberculosis. La historia indica que era un tremendo admirador de Jesucristo y de toda su vida piadosa. Lastimosamente, según él, nunca se hizo cristiano porque los cristianos que él conocía no vivían como el Cristo de la Biblia. Ahora vamos a vincular este relato con la lección. Puedes realizar esto haciendo un par de preguntas. La primera de ellas es, ¿qué hizo que el liderazgo de Gandhi fuera tan poderoso? La segunda pregunta es, ¿qué entiendes tú por liderazgo de servicio? Permítele a tu clase que pueda conversar al respecto y después de escuchar algunas opiniones, entonces diles que esta lección conecta el liderazgo con la unidad. Y con esto ya podemos pasar a la segunda parte del ciclo, que es la sección Explora. Recuerda que esta fase nos ayuda a que conversemos sobre los puntos más destacados e importantes de la lección de la semana. ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Cómo podemos destacarlos? Nuevamente el folleto de maestros nos tiene una extraordinaria ayuda que es el comentario de la Biblia. Cada semana el comentario de la Biblia ofrece los puntos principales para discutirse en clase. En esta ocasión los encontraremos en la página 146. En esta ocasión abordaremos dos puntos importantes, de los cuales el primero se titula Estructuras de autoridad. En ella se nos menciona que para que exista un organismo o una organización debe haber una estructura que lo sostenga. El Señor Jesús nos enseñó la gran diferencia entre las estructuras seculares y la estructura de su iglesia. Mientras en el mundo se trepa para ganar poder, en la estructura eclesiástica se asciende para servir más. De este punto miremos dos cosas. La primera es Cristo la cabeza. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24, podemos encontrar la analogía del matrimonio con Cristo y su iglesia. Precisamente en este versículo se nos dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Lean con la clase este texto y destaquen que no solamente Cristo como cabeza sustenta la iglesia, sino que también la gobierna y la dirige. Aparte de esto, también resalten el hecho de que la iglesia voluntariamente se somete al liderazgo del Señor. El segundo punto es que Cristo estableció dirigentes. Él, como cabeza, estableció dirigentes, y eso lo encontramos en la misma carta a los Efesios, pero en el capítulo 4, los versículos 11 al 16. Pídele a alguien de la clase que lea este texto y resalta que el Señor no dejó dirigentes para que se enseñoreen de la iglesia, sino para que la edifiquen en amor y servicio. ¿Cómo los dirigentes edifican la iglesia? Aquí se nos mencionan tres cosas. Primero, capacitándola para el ministerio que tenemos todos los creyentes. Segundo, conduciéndola a la unidad de la fe. Y tercero, instruyéndola doctrinalmente para que no sea engañada ni llevada por cualquier viento de doctrina. Tras establecer firmemente estos dos conceptos, pregunta ahora: ¿cómo condujo el máximo líder de la iglesia, nuestro Señor Jesús, a su pueblo? Puedes usar Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28 para eso, y si fuera necesario, puedes resaltar que el Señor Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por su pueblo. Solicita vía WhatsApp
un pequeño videoclip que vamos a estar publicando para que se lo envíes a la clase durante la semana y así ellos estén preparados para conversar sobre esto en la clase. El segundo punto que vamos a analizar de la lección de esta semana se titula La disciplina y la unidad. En toda estructura eclesiástica, este aspecto de la disciplina forma un papel muy importante, por más contraproducente que parezca. Quisiera mencionarte, para que lo enfatices ante la clase, que la disciplina en realidad es una muestra de amor que se expresa de las siguientes 4 formas. En primer lugar, la disciplina es una muestra de amor por el que yerra. ¿Cómo? Pues sencillamente porque le ayuda a reconocer su falta y también su necesidad de arrepentirse. En este caso, la disciplina es redentora. En segunda instancia, la disciplina muestra amor por la iglesia porque intenta proteger del peligro y la tentación a los nuevos o a los débiles. En este sentido, la disciplina es preventiva. En tercer lugar, la disciplina es una muestra de amor por los no creyentes porque le permite a la iglesia manifestar ante el mundo que la observa su desacuerdo con un comportamiento inadecuado por parte de uno de sus miembros. En este caso, la disciplina es imparcial. Y finalmente, la disciplina es una muestra de amor por Cristo, porque mediante ella se protege el buen nombre del Señor y de su evangelio. En este caso, la disciplina es protectora. Lee con la clase Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2 y luego pregunta, ¿cómo se diferencia la disciplina que es administrada con mansedumbre de aquella que es aplicada con crueldad? El texto dice lo siguiente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hablen con respecto a este texto y la pregunta y no olvides que vamos a sacar de este punto también un pequeño videoclip que deseamos compartir contigo vía WhatsApp. Pasemos ahora a la sección más importante del ciclo del aprendizaje, que es Aplica, que nos permite darle la oportunidad a nuestros alumnos de interiorizar lo que ellos han aprendido de la palabra de Dios. ¿Cómo lograr esto? Sencillo, a través de preguntas de aplicación, que son preguntas abiertas que desafían a cada uno de los miembros de tu clase a dar sus opiniones al respecto. Recuerda que aquí hay una relación directamente proporcional. Mientras ellos más participen, más profundamente quedarán establecidos los conceptos en su mente. Para esto, como maestro, debes hacer 2 cosas. Número 1, hacer preguntas que provoquen a la participación. Y en segunda instancia, permitir que todos participen. Ya conoces el eslogan del buen maestro de escuela sabática. Yo hablo poco, mientras que ellos participan mucho. En la página 148 de la edición de maestros encontrarás muy buenas preguntas de aplicación, pero aquí te dejo las que yo personalmente escogí. La primera pregunta tiene que ver con Mateo 20 del 25 al 28. Lee de nuevo este texto con la clase y después pregúntales ¿en qué consiste para Jesús ser grande? La segunda pregunta es ¿en qué sentido la disciplina contribuye con la unidad de la iglesia? Pasemos a la pregunta número 3. ¿Cómo es posible ser al mismo tiempo líder y siervo? Y la última pregunta es, ¿qué diferencias podría haber en la forma de manejar los pecados públicos y los pecados privados? Con esto llegamos a la última fase del ciclo del aprendizaje, que es al mismo tiempo la más corta. Esta fase se denomina Crea
y es dejar algo concreto para que tus alumnos realicen durante la semana. La tarea que yo les recomiendo que realicen esta vez es como clase, como conjunto, y es visitar a un líder de la iglesia, orar por él, por su labor de liderazgo y por su familia. Sin duda va a ser una tarea muy fácil y muy agradable de hacer. La lección termina con la conclusión. Para esto pueden usar el resumen del viernes, el resumen del sábado enseñaré o sencillamente lanzando la siguiente frase: la organización y la disciplina tienen un papel fundamental en la unidad. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Aprovecha al máximo las herramientas que te damos para edificar el cuerpo de Cristo. Por ahora nosotros nos despedimos, nos vemos la próxima semana y recuerda seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto.